Un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Riasco, soy tutora del programa PTA Todos Aprender y quiero socializar el taller de matemáticas del ciclo 1 del 2021, de este año 2021, que hace alusión al pensamiento numérico, promoviendo la metacognición en el aula. Esta es nuestra CDA 2, que está conformada por tutores del área de lenguaje, matemáticas y educación inicial, y somos del grupo de la formadora Mary. Quiero iniciar con esta pequeña frase que dice: cuando promovemos la metacognición, tendremos estudiantes en acción. Entonces, qué rico que desde ahí nos pensemos esa posibilidad de promover la metacognición en el aula, y para eso vamos a abordar el propósito de este taller, que es reconocer la capacidad de resolución de problemas como el objetivo del área, como un marco del proceso que va a estimular el desarrollo del pensamiento matemático. Los objetivos específicos que vamos a abordar es identificar las estrategias metacognitivas que utilizan los estudiantes para la resolución de problemas de pensamiento numérico, integrar esas situaciones de problema con orientaciones didácticas que posibiliten a los docentes la elaboración de estrategias metacognitivas para la resolución de problemas e incorporar esas orientaciones didácticas dentro de sus aprendizajes. Tenemos dentro de los aprendizajes esperados para nosotros como tutores, como docentes, contribuir en la transformación de las prácticas docentes mediante la integración de ambientes de aprendizaje, utilizando esos conocimientos adquiridos, de tal manera que podamos desarrollar esos pensamientos metacognitivos en nuestros estudiantes a partir de actividades dinámicas que se puedan desarrollar en diferentes contextos. Y también que podamos orientar esa implementación de los centros de aprendizaje que tenemos en los libros de PRES, de tal manera que podamos diseñar estrategias metacognitivas que permitan desarrollar el pensamiento numérico en los estudiantes de educación inicial y de básica primaria específicamente. Tenemos estos momentos que siempre se han llevado dentro de nuestras capacitaciones: la exploración, la estructuración, la práctica, la transferencia y la valoración y cierre. La exploración la vamos a hacer pensando inicialmente en una pregunta o en una situación de aprendizaje, una situación problema que dice así: en un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, hay 23, pero si se cuentan las patas, hay 62. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Para ello he creado un Jamboard que nos va a permitir identificar todas las situaciones que vamos a abordar. Y entonces, primero aquí, a través de este Jamboard, quiero presentar el problema. Dice: en un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, hay 23. Si se cuentan las patas, hay 62. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Es importante que cuando nosotros leamos una situación problema o presentemos un problema y abordemos un problema con nuestros estudiantes, podamos leer muy detenidamente el problema y mirar si es comprendido por ellos. También indagar esos saberes previos, identificar las palabras que desconocen en esa situación problema que se presenta como tal, y para eso es importante tener esos saberes previos que están dentro de esa etapa de comprensión. Entonces, por ejemplo, pensar cuántas patas tiene un conejo, cuántas patas tiene una gallina, porque aquí nos están hablando de las patas que hay en ese corral, cuántas cabezas tiene un animal, ¿cierto? Entonces, conocer que las cabezas me está dando cuenta del total de animales que hay, porque los animales solo tienen una cabeza, tanto los conejos como las gallinas, y entender que no necesariamente al dividir un número en dos partes tiene que ser en partes iguales, porque aquí me están hablando de 23 cabezas y 23 es un número impar, por lo tanto no siempre va a ser en igual cantidad cuando dividimos un número en dos partes. En ese sentido es importante que nosotros llevemos al estudiante a ser capaz de describir los procesos, más que realizar el ejercicio, más que darnos una respuesta, más que decirnos, profe, es tanto y cómo se hace, no sé, pero yo sé que es tanto.
es llevarlo a que sea capaz de hacer ese ejercicio metacognitivo de pensar, de describir qué es lo que hay que hacer, qué me están pidiendo en este ejercicio, cómo se hace eso que me están pidiendo, ¿sí? ¿Con qué se hace? Para eso es importante que nosotros perdón acá. Entonces, para eso es importante que veamos este esquema que nos va a permitir comprender cómo abordo este cuadro, ¿cierto? Entonces, esta infografía nos permite identificar cómo lo abordamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es importante que leamos detenidamente la situación problema o el problema que se me describe, ¿cierto? Es lo primero que debemos hacer. En segundo lugar, identificar en esa situación que me están dando, es importante que yo pueda identificar muy bien eso que a mí me están pidiendo, ¿cierto? Entonces yo leo detenidamente, luego voy a identificar en cada columna lo que voy a describir, es decir, a mí me dicen qué hay que hacer, entonces yo identifico, esa es la tarea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que diga cuántos conejos y cuántas gallinas hay. Entonces revisar que los pasos propuestos corresponden a esa comprobación de esa situación problema y por último que yo haga una retroalimentación como docente de ese abordaje que presenta el estudiante, tanto desde este momento que está haciendo una descripción de la información que le están pidiendo, hasta el momento en que él aborda la situación problema, ¿cierto? Entonces, demos como un inicio de qué podría responder, por ejemplo, nuestro estudiante, a quién qué voy a hacer. ¿Qué es lo que le están pidiendo? Le están pidiendo encontrar el número de gallinas y de conejos que hay en un corral. Eso es lo que le están pidiendo, ¿cierto? Le están pidiendo que encuentren el número de gallinas y de conejos que hay en un corral, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en cuenta para encontrar ese número de gallinas y ese número de conejos? Tiene que tener en cuenta que hay 23 cabezas, ¿cierto? Esa es una condición que me están dando y es que me dicen que hay 23 cabezas. Si se me olvida el problema, no hay problema, valga la redundancia, vuelvo a la situación problema y lo leo. En un corral hay gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, hay 23. Entonces sabemos que hay 23 cabezas. Y si se cuentan las patas, hay 62. Entonces también sabemos que hay 62. Hay 62 patas en total. ¿Okay? Entonces, tengo unos datos muy precisos y es, ¿qué me están pidiendo? Que es encontrar el número de gallinas y de conejos. ¿Cuántas cabezas hay y cuántas patas hay? ¿Cierto? ¿Cómo se hace el problema? Pues habrían varias maneras de abordarlo, ¿sí? Una manera como se podría hacer el problema sería plantear dos ecuaciones lineales y darles solución, por ejemplo, ¿cierto? Perdón, que escribí esta palabra mal, entonces voy a plantear dos ecuaciones lineales y darle solución. Esa es una alternativa, ¿cierto? Bueno, otra alternativa podría ser que haga
una descomposición, haga una descomposición del número 23 en dos números y establezca relaciones teniendo en cuenta la relación que hay entre las patas, entre el número de patas de las gallinas y los conejos. ¿Listo? Entonces, aquí estoy planteando dos posibles soluciones. Una es hacerla planteando dos ecuaciones, ¿sí? Y darle solución a esa ecuación. Y otra es hacer una descomposición. Hago una descomposición del número 23 porque en total son 23 cabezas y establecer relaciones teniendo en cuenta la relación entre el número de patas de las gallinas y los conejos. ¿Cómo haría eso? Bueno, entonces, si voy a hablar de la ecuación, la voy a hacer de azul para hacer referencia a la ecuación, entonces lo resolvería por el método de reducción. ¿Cierto? Y si voy a hacer esto, para hacer esta otra, yo haría voy a hacerla también de rosado para hacer alusión a la de rosada y hago dos conjuntos con uno final que me permita verificar las condiciones. Entonces empecemos, ¿sí? Vamos entonces a mirar. Entonces observe que acá, esto sería lo que haría el estudiante, pensar qué es lo que él va a hacer, después de que leo el problema, qué es lo que tengo que hacer, luego cómo lo haría, luego con qué lo haría, o qué elementos o qué recursos utilizo para hacerlo. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos a hacer el primero, que es plantear las ecuaciones. Entonces, yo llamaría G la cantidad de gallinas y C la cantidad de conejos. Si quiero plantear una ecuación que me defina la cantidad de animales, entonces diría que G más G es el número de gallinas, más C, que es el número de conejos, es igual a 23. ¿Por qué a 23? Porque sabemos que hay 23 cabezas. ¿Cuántas patas tienen las gallinas? 2. Entonces, 2 patas multiplicadas por la cantidad de gallinas, porque G es el número de gallinas, ¿sí? Más, ¿cuántas patas tienen los conejos? 4 patas que tienen los conejos. Multiplicado por el número de conejos, eso va a ser el total de patas, que es 62. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. Esta ecuación la voy a escribir acá, la voy a volver a escribir acá de nuevo, 2G, ¿sí? Más 4C, o sea, dos patas por el número de gallinas más 4 patas por la cantidad de conejos, es igual al total de patas, que es 62. Y esta ecuación, que la voy a llamar la 1, la voy a multiplicar por menos 2. ¿Para qué? Para utilizar el método de reducción que expresé aquí que iba a utilizar. Dice, ¿cómo lo voy a hacer? Resolvería por el método de reducción. Entonces,
El método de reducción consiste en eliminar una variable. Entonces voy a coger esta ecuación y la voy a multiplicar por menos 2. Entonces, menos 2 por g me da menos 2g, ¿sí? De gallinas. Menos 2 por c, o por más c, me da menos 2c. Y menos 2 por 23 me da menos 46. Igual a menos 46. ¿Listo? Y voy a realizar la suma de estas dos ecuaciones. Al yo tener 2 por gallinas, menos 2 por gallinas, se me cancelan las gallinas, ¿cierto? Y a 4c menos 2c me daría 2c. Igual a 62 le quito 46, a 12 le quito 6, me quedan 6. Y a 5 le quito 4, me queda 1. Por lo tanto, C es igual a 16 y el 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria, que es dividir. 16 dividido 2 me da 8. Por lo tanto, C que corresponde a la cantidad de conejos es 8. Son 8 conejos. Reemplazando acá el valor de 8, obtendría que ¿qué número sumado con 8 me da 23? Sería 15. Entonces la cantidad de gallinas sería 15. Repito. ¿Qué número sumado con 8 me da 23? Si los conejos son 8, ¿qué número sumado con 8 me da 23? 15. Por lo tanto, la cantidad de gallinas son 15. 15 más 8, 23. Para verificar que está correcto, vamos a multiplicar el número de patas. Las gallinas tienen 2 patas, 15 por 2 patas me daría 30 patas de las gallinas, ¿cierto? Y los conejos tienen 4 patas, 4 por 8, 32 patas de los conejos. Y eso me da un total de 62 patas, ¿ok? Entonces, ahí tendría el problema solucionado por el método de ecuación. Pero usted me dirá, primaria no manejan eso, ¿listo? Eso lo abordaríamos dependiendo del grado. Si estamos en primaria, entonces, habíamos planteado inicialmente descomponer el número 23 en dos números y establecer relaciones, ¿cierto? Entonces, descompongo el número 23 en dos números, ¿sí? Y empiezo. Como son 23 cabezas, entonces, si hay un conejo, hay 22 gallinas, porque 22 más 1 me da 23. Si hay 2 conejos, luego hay 21 gallinas. Si hay 3 conejos, hay 20 gallinas. Si hay 4 conejos, hay 19 gallinas. Si hay 5 conejos, hay 18 gallinas. Si hay 6 conejos, hay 17 gallinas. Si hay 7 conejos, hay 16 gallinas. Y si hay 8 conejos, hay 15 gallinas, porque todos estos números sumados me dan 23. Cada conejo lo voy a multiplicar por 4 acá, porque cada conejo tiene 4 patas. Para saber acá en los verdes sería la relación de patas de acuerdo a la cantidad de conejos. Entonces un conejo serían 4, 2, 8 patas, 3, 12 patas y así sucesivamente. Lo mismo acá las gallinas, pero ya no con 8 patas, perdón, 4 patas, sino 2. Entonces, si tengo 22 gallinas, tengo 44 patas. Si tengo 21, tengo 42, porque si cada gallina tiene 2 patas, 22 por 2, 44, 21 por 2, 42, 20 por 2, 40, y así sucesivamente. 15 por 2, 30. Si yo sumara el total de patas, tendría 4 patas más 44, eso me da 48 patas. 8 más 42 me da 50 patas y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, el resultado que me da el total de patas que me pide el ejercicio es este, 62. Por lo tanto, la respuesta correcta son 15 gallinas y 8 conejos.
Nótese que también obtuvimos la solución sin necesidad de tener que hacer un sistema de ecuaciones y abordando una relación, ¿sí?, entre dos conjuntos, haciendo comparaciones y haciendo esa sumatoria para mirar ese total de patas. Para profundizar, nosotros podríamos preguntarle a los estudiantes, podría haber igual cantidad de gallinas que de conejos. Ellos van a pensar. Si alguno nos dice, sí, uno le dice, ¿cómo podría ser si son 23? A ver, divídeme el 23 de tal manera que quede en dos números igual. Ay, no, profe, es impar y los impares no tienen mitad exacta, ¿cierto? Entonces empezamos a generar esos pensamientos críticos. ¿Cuántos más conejos que gallinas habrá? ¿Podría haber mayor cantidad de conejos que gallinas? ¿Y por qué? Y empezar a indagar todas esas preguntas, ¿cierto? Muy bien, entonces, en este tiempo de exploración, la idea es que cada uno exponga, ahí vamos a empezar a generar esas actividades metacognitivas. Entonces, en la estructuración vamos a abordar qué es el pensamiento, el proceso de razonamiento en la resolución de problemas, cómo estimular el razonamiento, cuáles son los elementos y categorías que influyen en la resolución de problemas, qué se entiende por metacognición, cuáles son las estrategias metacognitivas y qué es la heurística. Es importante que entendamos como docentes que no es entregarle a un estudiante los problemas y decirle resuelvan, sino que nuestro deber como docentes es enseñarles, es llevar a nuestros docentes, a estudiantes, a acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de la resolución de problemas. Para esas sesiones de proceso de razonamiento, nuestros estudiantes parten de un hecho que van a observar, de una situación problema, que van a interpretar, eso les produce un pensamiento, les va a generar al mismo tiempo una emoción, que les lleva a generar una acción y va a arrojar unos resultados. Incluso esa emoción no siempre va a ser positiva. Puede que frente a esa tarea nuestro estudiante diga, uy, no, me siento inhabilitado, no he sido hábil para las matemáticas, no es mi fuerte. Y en ese sentido, tenemos que tener claro que todo esto va a partir también de esas creencias que tengan nuestros estudiantes y por eso es importante que los acompañemos con preguntas, que valoremos esos aprendizajes que han alcanzado, que tengan unas metas claras y que a medida que vayan alcanzando esas metas, así sea por pinitos, vayamos haciendo valoraciones sobre eso, vayamos dando como unos aplausos y unas recomendaciones positivas y asertivas que los lleven a alcanzar esa meta. Dentro de los estándares curriculares, se nos ha definido esos procesos de razonamiento como el percibir regularidades y relaciones, hacer predicciones y conjeturas, justificar o refutar esas conjeturas, dar explicaciones coherentes, proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones, ¿cierto? Entonces, desde ahí es importante que entendamos que la formulación del problema a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas, ese desarrollo y esa ampliación de diversas estrategias para resolver problemas, requiere esa verificación e interpretación de los resultados a la luz de un problema original y de la generalización de soluciones. Entonces, si nosotros debemos acompañar a nuestros estudiantes a llevarlos a aprender a resolver esos problemas, nos podríamos preguntar, ¿cómo enseño a resolver problemas? Entonces, los mismos lineamientos curriculares nos dan esas pautas. Y Polia, por ejemplo, nos plantea una propuesta, una alternativa para resolver un problema y nos muestra un camino y es que nos dice, vean, hay 4 fases que pueden llevar a resolver un problema desde la metacognición. Y es que el estudiante pueda comprender el problema, que tenga esa concepción de un plan del problema, que lleve a ejecutar ese plan, que tenga una visión retrospectiva de ese problema y un razonamiento heurístico. Entonces, desde ahí, incluso en los libros de Press, trabajamos estas etapas, donde cuando tenemos la situación problema, trabajamos esa etapa de comprensión del problema
le hacemos la lectura del problema, indagamos saberes previos, preguntamos esas palabras desconocidas, las buscamos en el diccionario, las compartimos, socializamos, miramos cuáles son los datos que tenemos, las condiciones que se nos piden, qué tarea, cómo podemos representar eso en un esquema mental. Y luego vamos a hacer una elaboración de ese plan, de lo que se pide. En los libros de PRES, por ejemplo, hacemos un trabajo de descontextualización a través de los centros, pero aquí en el plan de ese problema, nosotros lo que hacemos es, a partir de esas tareas, de esos datos que tenemos, de esas condiciones, empezamos a generar ese plan, como lo hicimos ahorita con el ejercicio de las gallinas y los conejos. Entonces, decimos, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuántos animales hay, cuántos conejos, cuántas gallinas hay. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, no, yo puedo hacerlo con una ecuación, ¿cierto? Entonces empiezo a elaborar ese plan de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Empiezo a ejecutar el plan, empiezo a hacer la ecuación, ¿cierto? Pero ya había planteado cómo lo iba a hacer. Ya dije que lo iba a hacer una ecuación y ya dije que iba a usar el método de reducción. También dije que iba a hacer una comparación, ¿cierto? Y que esa comparación la iba a hacer teniendo en cuenta descomponer el número 23, porque eran 23 cabezas, y teniendo en cuenta la relación que hay entre el número de patas de las gallinas y de los conejos, sumar ese total y evidenciar después con el total de patas que se piden al final. Eso me va a permitir una validación y, ¿por qué no después una evaluación metacognitiva? Desde esa heurística, nosotros siempre nos pensamos cuando nos viene un problema, ejemplo, las que somos amas de casa y nuestro bebé llora, entonces uno inmediatamente, si es primerizo, lo primero que va a pensar es, ay, ¿qué tiene el niño? ¿Tendrá hambre? Entonces uno ensaya dándole alimento, ¿cierto? ¿Tendrá sueño? Entonces uno ensaya tratando de hacerlo dormir. Tendrá, habrá que cambiarle el pañal, entonces uno revisa si esa es la situación. Tendrá gasecitos, entonces uno empieza a sacarle los gases. Y lo que hace es partir de unos principios, de unas reglas, de unas estrategias que empieza a diseñar con tal de resolver esa situación. Entonces, de esos principios en la situación anterior, por ejemplo, lo resolvimos por el método de reducción. Entonces, yo parto de unos conocimientos previos a analogías, en este caso en la reducción, motivación, generalizaciones, movilizaciones de pensamiento, ensayo y error como hicimos en el ejercicio cuando hicimos la comparación de la descomposición de los números, es medir y probar sistemáticamente, ¿cierto? Utilizo unas reglas donde yo voy a leer detenidamente el problema, voy a analizar qué me están pidiendo, qué datos concretos me entregan, qué saberes previos tengo para abordar esos datos, cómo lo puedo esquematizar, qué conclusión puedo sacar al realizar ese problema, qué estrategias voy a abordar. A veces, como en el problema anterior, me tenía que ir hacia atrás y volver a leer, ¿cierto? O volver hacia adelante y mirar, indagar sobre el trabajo hecho y socializar entre pares y llegar a esos resultados que queremos. Entonces, ¿cómo enseñar a resolver problemas? Para Alan Chow, existen unos elementos que influyen en la resolución de problemas, ¿cierto? Y es el dominio del conocimiento, las estrategias cognitivas, los sistemas de creencias y las estrategias metacognitivas, ¿cierto? Cuando hablamos del dominio del conocimiento, estamos hablando de esos recursos matemáticos, de esos saberes cognitivos con los que contamos, que hablábamos al principio de las estrategias cognitivas, pero que estamos abordando también las metacognitivas. Entonces acá hablamos de esas estrategias cognitivas, como abordamos ahorita, todos esos recursos con los que cuento, todos esos saberes previos con los que cuento, esos conocimientos, esos sistemas de creencia, que son esa visión matemática que tengo de mí mismo, ¿cierto? Que inclusive como maestros, qué bueno que apuntáramos a desmitificar ese miedo, ese tabú que tienen los estudiantes hacia las matemáticas, que es difícil, y pudiéramos proyectarla de una manera maravillosa. Y también esas estrategias metacognitivas que van a permitir que el estudiante pueda hacer un monitoreo y un control de ese aprendizaje.
A la luz de eso tenemos los pilares de la educación, que son esos recursos, esa heurística, ese control, aquí tenemos esos recursos, esas heurísticas, ese control, esos sistemas de creencias que son, perdón, dije los pilares, son las categorías y conocimientos y comportamientos de la resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, corrijo ahí. Y en ese sentido, cuando nosotros miramos, por ejemplo, cualquier otra situación, problema, por ejemplo, si miráramos esa situación, problema para resolver, diríamos, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra oso en el arreglo? Entonces, un estudiante podría decir, profe, vea, aquí dice oso. Y posiblemente otro diga, profe, pero ve, aquí también dice oso. Muy bien. ¿Quién ve otra? Profe, ve, aquí también dice oso. Profe, pero ve, aquí también dice oso. Ah, entonces acá también, ¿cierto? Entonces empezar. Listo. 1, 2, 3. Cuando alguien ve esta, otro ve también esta. 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces empiezan a ver todas las posibilidades y a veces es un poquito difícil que lleguen acá, pero hay uno que se le alumbra el bombillo y llega y mire cómo se enriquecen entre pares. Eso es aún desde la virtualidad, que tú puedes presentar eso y decir en un Jamboard donde ellos pueden interactuar y ellos decir, profe, ve, aquí dice, y otro decir, profe, pero es que acá también dice, y otro, entonces aquí también, ¿cierto? Ok. Podríamos presentar otras situaciones, problema, que para ellos son muy divertidas. Entonces, ¿qué se entiende por metacognición? Se entiende ese conocimiento metacognitivo que me permite indagar el saber qué, pero también el tener ese control de cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a abordar una situación, problema, desde esa metacognición, el estudiante tiene que llegar a ese, por él mismo, a ese camino de qué es lo que necesito, qué me están pidiendo, ese conocimiento como persona, de la tarea que tiene que hacer, de las estrategias que tiene que aplicar, de cómo va a hacer para llegar a eso. Entonces el estudiante es un participante activo de su conocimiento y va a ser capaz de dirigir su propio aprendizaje, ¿cierto? Desde ahí él va a tener ese grado de conciencia sobre esas estrategias, porque él no va a tener un entrenamiento ciego, sino que él se va a visualizar, él mismo va a escribir, él mismo va a indagar. Lo que yo hacía ahorita en el Jamboard era el ejercicio que el mismo estudiante va a hacer, el ejercicio que el mismo docente va a hacer cuando le llevemos esta capacitación, ese entrenamiento informado, ese entrenamiento razonado que él va a hacer cuando indague sus estrategias, ese entrenamiento metacognitivo que lo va a llevar a un control, y así va a tener un nivel de ayuda que va a ofrecer el profesor, un grado de autonomía que va a otorgar en el estudiante, de tal manera que él va a tener el docente va a tener una instrucción explícita, porque va a tener una explicación, va a tener unos momentos de modelación, pero el estudiante va a tener una participación activa, va a ser un protagonista de su aprendizaje. El docente tendrá unos momentos de práctica guiada, pero también el estudiante tendrá unos momentos de práctica cooperativa, donde va a trabajar entre pares, con sus compañeros, van a compartir, van a socializar y también va a tener una práctica individual. Entonces, en el momento de práctica, la idea es invitarlos a que pensemos en esto que hablábamos ahorita, que el estudiante piense, así pienso yo en mi planeación, así lo voy a hacer, así voy a comprobar que lo hice. Entonces, de esa manera, él va a tener una planeación, una regulación y un control de ese aprendizaje. El estudiante va a organizar y va a comprender más fácilmente su material de estudio. Un ejemplo, si tú le propones un tema, entonces libre, entonces el estudiante va a organizar todo el material de estudio que necesita para ese tema libre, luego va a tener una regulación donde va a definir unas etapas en las que va a desarrollar ese tema y usted le va a establecer unas rúbricas claras.
Entonces el estudiante va a hacer unos ajustes continuos de sus procesos, va a revisar de pronto, se va a devolver acá y va a decir, ve, todo este material que escogí no era el que necesitaba para este ensayo, por ejemplo. Entonces se va a devolver, cuando decimos hacia adelante, hacia atrás, él se va a devolver y se va a dar cuenta que aquí de pronto todo el material no lo necesitaba y que requiere hacer unos ajustes, y aquí de pronto va a comprobar que eso que él realizó si era lo esperado. Como decíamos ahorita, cuando propusimos la cantidad de gallinas y conejos, si empezamos por un conejo y 22 gallinas, pero ¿qué tal si hubiésemos empezado al revés? Hubiéramos tenido que hacer el cuadro más largo, porque realmente como los conejos tienen más patas que las gallinas, entonces hay menos cantidad de conejos. Entonces, dentro de esa planeación donde el estudiante así lo piensa, así lo hace, así lo comprueba, él se centra en observar la forma como, este es el rol del estudiante y este sería el rol del profesor, donde se centra en la forma como el estudiante establece el procedimiento de trabajo para resolver el problema, con el fin de hacerle esa retroalimentación, de indagar con preguntas metacognitivas que le ayuden a identificar si va por buen camino, si lo que abordó exactamente es lo que le va a llevar a esa solución de ese problema. Es necesario que allí, en la parte de así lo hago, es necesario contar con todo lo que el estudiante realiza sin efectuar borrado o tachado de algún procedimiento hecho. Es decir, supongamos que un estudiante tachó algo, borró algo, que tú le puedas indagar como docente, ven, ¿por qué hiciste cuéntame por qué lo tachaste. Incluso muchas de las situaciones que nuestros estudiantes borran o tachan están correctas, pero en su inseguridad muchas veces la borran, pero si nosotros hacemos esa retroalimentación que permita un acercamiento, que permita una confiabilidad, que permita ayudar al estudiante a alcanzar esa meta, a mejorar, a avanzar, entonces él va a poder decirle a uno, ay, profe, es que aquí pensaba que era esto, ¿será que sí? Entonces yo no necesariamente tengo que decirle que sí o que no, sino que a través de preguntas lo puedo llevar a que él haga una toma de conciencia de que era lo correcto o no. Y allí en esta etapa donde él va a comprobar lo realizado, el profe va a observar cuando se evalúa la atención y cuestionamiento que el estudiante realiza a la situación de un problema. De esta manera, el estudiante va a llegar a un proceso de autoevaluación donde él no va a darse una nota por subir sus resultados, sino que él ya tiene una toma de conciencia de hasta dónde ha alcanzado su aprendizaje. En este tiempo de así lo pienso, entonces para empezar, volvamos al ejercicio inicial. Para empezar, debo leer bien el problema para ver de qué se trata y como en otras ocasiones puedo resaltar los datos. Entonces en la planeación, ¿cómo lo pienso en la planeación? Leo el problema. Me pregunto qué datos necesito para responder la pregunta. Tengo el total de gallinas y conejos, pero no conozco cuántas gallinas y cuántos conejos hay. Entonces esto sería como lo que el estudiante piensa. Profe, yo sé que el total son 23, pues yo no sé cuántas. Si yo supiera cuántas gallinas, no es sino restar y sé cuántos conejos, pero es que no sé ni lo uno ni lo otro. Entonces así sería como él pensaría. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo copiar el problema y volver y leer y de pronto subrayar con colores o con resaltadores esas palabras concretas que me dan información que me puede llevar a esa posible solución. Entonces me están hablando de un corral, me dicen que en ese corral hay gallinas y conejos, me están contando el número de cabezas que son 23, eso me está dando cuenta del total de animales, me está dando cuenta del total de patas, ¿cierto? Y me preguntan cuántas gallinas y cuántos conejos hay, ¿cierto? Cuando leo de nuevo esa pregunta, ¿cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Entonces, ahí estoy abordando qué me están pidiendo. Entonces, tengo el total de las cabezas, que son 23, y tengo el total de las patas de gallinas y conejos, que son 62. Total de gallinas y conejos, 23. Total de patas, 62. Tener claro que cada gallina tiene 2 patas, que cada conejo tiene 4 patas. Luego compruebo lo realizado. De acuerdo con el problema y la pregunta, en un corral hay gallinas y conejos, se necesita saber cuántas gallinas y cuántos conejos hay.
reviso los datos y tengo información sobre ellos. Como cada gallina y cada conejo tiene solo una cabeza, entonces hay 23 animales en total. Mi razonamiento es correcto. Leo nuevamente el problema y empiezo a verificar los datos. Entonces, mire que aquí el estudiante todavía no ha resuelto un problema, pero ha alcanzado un proceso metacognitivo grandísimo que le ayuda a una comunicación, a una comprensión, a conjeturar, a verbalizar, a generar una cantidad de situaciones de aprendizajes que a medida que los va desarrollando, le va permitiendo avanzar por sí mismo en ese aprendizaje. Entonces, él en ese sistema de creencias que tiene sobre la edición, él puede decir, conozco que hay 23 animales y 62 patas en total, pero no cuántos animales de 4 patas y cuántos de 2. Puedo dividir la cantidad de gallinas y patos en 2. Entonces, si divido entre 2 me da 11 y algo, ¿cierto? 11 y 11 me da 22, entonces 11,5. Él de pronto no sería capaz de decir 11,5, pero dirá, da casi 11, ¿cierto? Entonces, pruebo nuevamente repartiendo un poco más de conejos que de gallinas. Entonces, por ejemplo, 12 conejos y 11 gallinas, pero 12 conejos me da 48 patas, 11 gallinas me da 22 patas, y sumo los 12, eso me da 48 y 2, 50, 70. Entonces me pasa y él empieza a hacer esa cantidad de análisis, ¿cierto? Y permitirle, no decirle, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? Vea, más fácil se hace esta ecuación. No, permitirle que él haga sus propios saberes, que él indaga, porque esto lo va a hacer súper feliz cuando él mismo puede descubrir esos aprendizajes. Aquí él se va dando cuenta que tiene que ir mermándole la cantidad de conejos porque las patas son muchas, ¿cierto? Entonces él va trabajando hasta que descubre ese resultado. Acá hay otro ejercicio que se puede hacer y en este caso de transferencia es importante que nosotros podamos incorporar orientaciones didácticas en esos ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, dentro de los libros de PRES tenemos las cajas, ¿cierto? Donde las cajas son estas vacías donde ellos representan números, podemos trabajar, por ejemplo, con ellos las decenas, bolsitas, podemos trabajar las decenas así con estas regletas que también se trabajan en los libros de PRES, las centenas, podemos trabajar con los dados, por decir algo, trabajar las sumas, entonces empiezo a sumar y obtengo esos resultados y cuál es el número máximo que me dan, y ellos empiezan a decir 12 y más porque están muy familiarizados con el parqués. ¿Qué pasa si yo tomaría 3 dados, cierto? ¿Qué pasaría con esos resultados si yo tomara 3 dados? Y cosas así. Y cuando yo ya empiezo a trabajar con material manipulativo y empiezo a trabajar con estas situaciones, los empiezo a llevar a prácticas y estrategias que les va a permitir indagar, que les va a permitir trabajar, interpretar y hacer un análisis de construcción de aprendizajes. Acá trabajamos los números decimales, la representación en la recta numérica, ¿cierto? Bueno, entonces desde ahí, en este momento de valoración y cierre, les invitamos a pensar como institución cómo integramos las estrategias metacognitivas a la evaluación formativa en la resolución de problemas. Y desde ahí, pensarnos para que ayudemos a nuestros chicos a potenciarse en su aprendizaje, a amar las matemáticas, a mirarlas de una manera diferente de su propio aprendizaje. Les agradezco mucho este momento de atención y les invitamos a crecer en esta profesión tan maravillosa que Dios nos ha dado, es el ejercicio de la docencia. Muchas gracias.